Vamos a arrancar con la temática de geometría analítica. El primer tema es coordenadas cartesianas. Para conocer el concepto de coordenadas cartesianas, primero vamos a analizar a ver los saberes previos que tienen ustedes. Mi primera pregunta es: ¿qué distancia hay entre 5 kilómetros y 11 kilómetros? 6 kilómetros. Bueno, vamos al siguiente componente que es analiza. Supongamos que tenemos la casa de Carelli, la casa de Alexander y la casa de Andrea. La casa de Carelli está ubicada en el punto -3, 2. La casa de Andrea está ubicada en el punto -3, 1. Y la casa de Alexander está ubicada en el punto 2, 2. Entonces, se quiere analizar cuál es la distancia que hay entre la casa de cada uno. O sea, cuál es la distancia que hay entre la casa de Carelli con Alexander, de Carelli con Andrea y de Andrea con Alexander. Para esto necesitamos ver la temática, lo que es conoce. Entonces, lo primero, ¿cuál es el primer tema que necesitamos para analizar esto? El primer tema es distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. Dado punto P y Q con la misma ordenada, ¿qué significa que tiene la misma ordenada? Que el componente Y es el mismo. El componente Y es el mismo. La misma ordenada, el componente Y es el mismo. En este caso, ya la distancia que hay entre Carelli y Alexander, la ordenada es la misma, que es 2. ¿Qué es lo que cambia? La abscisa. Una tiene 2 y la otra tiene -3. Entonces, para la definición es esta: la distancia de P a Q es X2 menos X1. En este caso, entonces, la distancia que hay será entre 2 y menos -3. ¿Sí? 2 y menos -3 sería 2 más 3. Es decir, la distancia que hay donde Alexander a Carelli sería ¿cuánto? 5. Sí, 2 con más 3 daría 5. Sería 5 kilómetros. La distancia que hay de Carelli a Alexander. Ahora, ¿qué pasa si tiene la misma abscisa? La misma abscisa, en este caso, la distancia que hay entre Carelli y Andrea. La abscisa es -3. Entonces, será la recta de quién. En este caso puede ser entre 2 y 1, es decir, 2 menos 1. 2 menos 1 y da 1. Es decir, sería 1 kilómetro la distancia entre Carelli y Andrea es 1 kilómetro. Ahora, falta ver cuál es la distancia que hay entre Andrea y Alexander. Para calcular esa distancia necesitamos la fórmula de distancia entre dos puntos cualquiera. Aquí tenemos 2 puntos cualquiera. ¿Cuál es la definición de esa distancia? Es la raíz cuadrada de Y2 menos X1 elevado al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. O puede ser esta, que es la misma: X1 menos X2 elevado al cuadrado más Y1 menos Y2 elevado al cuadrado. Entonces, con esta fórmula se calcula la distancia que hay de Andrea a Alexander. Entonces, vamos a calcularla. Entonces, la distancia de donde Andrea a Alexander es igual a la raíz cuadrada. Entonces, colocamos, primero es X2 menos X1. ¿Quién en este caso es X2? Será 2. A ver, 2 menos en este caso, ¿quién es X1? Sería 3. Menos 3. Menos con menos da más. Sería más 3 al cuadrado. Más. Ahora viene la distancia de la ordenada. La ordenada aquí es 2 y aquí es 1. 2 menos 1. 2 menos 1 elevado a la 2. Y listo. Eso me da 5 elevado a la 2 más 1 elevado a la 2. Y esto es igual. 5 elevado a la 2 me da 25 más 1, 26. Raíz cuadrada de 26.
Es decir, que la distancia donde Alexander Andrea sería la raíz cuadrada de 26. ¿Ya? Esa sería la distancia.